En este vídeo te voy a enseñar a entender la interfaz de Photoshop de manera sencilla y clara. Te voy a enseñar cómo funciona, dónde está cada herramienta y cómo personalizar tu interfaz para que se adapte a ti y todo sea mucho más rápido y sencillo. Si quieres dejar de perder el tiempo buscando botones y empezar a dominar el espacio como un verdadero profesional, quédate porque esto te interesa. Vamos allá. La interfaz de Photoshop es como tu mesa de trabajo digital. Es el espacio de trabajo donde ocurre toda la magia, tanto del diseño como de la edición de fotografías. Cuando abres el programa nos encontramos con varios elementos clave. Por un lado, la barra de menú que se encuentra en la parte superior, que aquí están todas las opciones principales, tanto archivo, edición, imagen, capa, etc. A nuestra izquierda tenemos la barra de herramientas, donde contiene todas las herramientas esenciales, así como el pincel, la selección, el lazo y mucho más. A la derecha nos encontramos los paneles. Aquí es donde a partir de ahora vas a gestionar todas las capas, los colores, los ajustes y cualquier otro aspecto importante para la edición. Y por último, en la parte central tenemos el área de trabajo o lienzo, donde básicamente es el lienzo donde editas tus imágenes. Tenemos más o menos orientación de dónde están las diferentes áreas y cómo se llaman, pero vamos a analizarlas un poquito más en detalle y vamos a empezar por el lienzo. Por decirlo de alguna manera, el lienzo es el corazón de Photoshop. Es el espacio donde ocurre toda la edición y donde se verán reflejados todos los cambios que le hagas a tu imagen. Piensa en él como una hoja en blanco sobre la que puedes pintar, recortar, añadir textos o aplicar efectos. El lienzo básicamente está determinado por su tamaño y su resolución. Son parámetros que ya hemos incluido previamente cuando hemos creado el documento y que podemos ver en la parte inferior del lienzo. En esta barra de aquí, si la desplegamos, tenemos la opción de dimensiones de documento. Como podéis ver, aquí nos indica tanto el tamaño en píxeles como la resolución del documento. Además, podemos cambiar estos parámetros que ya hemos incluido, pero imaginaros que no nos gustan, los podemos cambiar en las opciones del menú de imagen y tamaño de lienzo. Aquí podemos cambiar el tamaño, por ejemplo, hagámoslo más grande a 1920 por 1920. Ok, ahora vamos a ver cómo nos movemos por el lienzo. Principalmente vamos a utilizar la ruleta del ratón. Si movemos la ruleta hacia arriba y abajo, solamente la ruleta, lo que ocurre es que se mueve el lienzo hacia arriba y hacia abajo. Pero si a su vez pulsamos Control o la tecla Comando en Mac y movemos la ruleta arriba y abajo, se moverá el lienzo de derecha a izquierda. Otra opción sería pulsar la tecla Alt o Opción para Mac y con la ruleta arriba y abajo moveremos el lienzo hacia adelante o hacia atrás, aplicando una especie de zoom en la imagen. Otra opción es mantener pulsada la barra espaciadora, donde aparecerá una mano, y podemos mover el lienzo libremente hacia cualquier dirección. Por último, si mantenemos pulsada la tecla R, podemos rotar el lienzo. Es una técnica muy útil en el caso del dibujo y si queréis que el lienzo vuelva a su estado original, simplemente hay que pulsar la tecla Escape. ¿Y cómo lo hacemos para añadir elementos? Básicamente, para añadir elementos tenemos dos fórmulas. Ambas serían seleccionando los elementos desde la carpeta y arrastrándolos al programa, pero según donde soltemos estos elementos tendremos un resultado u otro. Vamos a seleccionar estos elementos de aquí y los vamos a arrastrar hasta la área del lienzo. Vemos que todas estas fotografías diferentes se han añadido al mismo lienzo, es decir, vamos a trabajar estas fotografías en el mismo documento. Sin embargo, si vuelvo a seleccionar estas fotografías y las llevo a la parte superior de la ventana de lienzo y ahora las soltamos, vemos que cada elemento está en un lienzo diferente, en un documento diferente. Y ahora que tenemos varios documentos abiertos al mismo tiempo, vamos a hacer un par de cosas muy interesantes. Podemos ver que Photoshop nos da la posibilidad de hacer con todos estos documentos lo que queramos, ya sea cambiar el orden a través de las pestañas o fichas, seleccionando una de las fichas y moviéndola entre los demás. Podemos coger una de ellas y sacarla y convertirla en una ventana flotante, que es algo muy útil, por ejemplo, si quieres tener una referencia en una ventana más pequeña, es decir, como la fotografía original mientras que tú estás trabajando en otra, o en el caso del dibujo, si quieres tener un boceto o una paleta de color definida y quieres dibujar con esta referencia siempre visible. A su vez, también tenemos la posibilidad de volver a convertirla en una ventana completa, es decir, clicamos sobre esta y la incluimos en la barra de fichas junto con el resto. Y por último, también podemos organizar todas estas ventanas al gusto. Hay una opción, si nos vamos al menú de ventana y aquí a organizar, podemos seleccionar un montón de opciones, pero por ejemplo, la que vamos a probar ahora será la de vertical de 2 hojas. Hacemos clic y podemos ver
ver que ahora mismo tenemos nuestra ventana principal dividida en dos, pudiendo a su vez cambiar los diferentes proyectos de una de las ventanas a la otra, teniendo total control sobre el lienzo y la fórmula de trabajo. Si queréis saber más sobre documento, lienzo e imagen, os dejo aquí un vídeo muy chulo donde lo explico todo con muchísimo más detalle. Ahora vamos a analizar la barra de menús. La barra de menús la encontramos siempre en la parte superior de Photoshop y es como el panel de control del programa. Desde aquí accedes a todas las funciones principales del programa. Tenemos archivo, donde podemos tanto abrir como guardar, exportar, importar o crear documentos nuevos, y donde también encontramos opciones para imprimir y automatizar tareas. Seguido tenemos el menú de edición, donde contiene herramientas esenciales como deshacer, transformar y otras opciones como relleno y trazado. Eso sí, en Mac alguna de estas opciones las encontraréis en el menú de Photoshop y no en edición. En el menú de imagen encontramos la posibilidad de cambiar tanto el tamaño de la imagen o el lienzo y demás, todo lo relacionado con la imagen. El menú de capa es clave si trabajamos con varias capas, que suele ser lo habitual, ya que te permite crearlas, duplicarlas, fusionarlas y aplicar máscaras. En el caso de que hayamos agregado texto, en el menú de texto podemos cambiar su formato, alinearlo e incluso transformar las palabras en gráficos. Todo lo relacionado con el texto está en este menú. A continuación, el menú de selección, donde podremos modificar tanto las selecciones, invertirlas, expandirlas, perfeccionarlas. El menú de filtro es un menú muy potente. Es donde podemos aplicar efectos como desenfoques, relieves, licuados, entre otros. El menú de vista es bastante útil para trabajar con precisión, como las reglas o las guías. Controla el zoom y todo lo orientado a la visualización del lienzo. El menú de ventana nos permite tanto mostrar u ocultar paneles como el de capas, historial, pinceles y demás. Este menú lo analizaremos con un poquito más de detalle más adelante. Y por último tenéis el menú de ayuda, el cual te da acceso a diferentes guías de Adobe para buscar información, así como atajos de teclado para optimizar tu flujo de trabajo, etc. Algunas opciones de este menú también podéis encontrarlos en el menú de Photoshop en el caso de que estéis trabajando con Mac. Es decir, todo lo que necesites hacer con el programa lo tienes aquí. Sigamos con el resto de la interfaz. La barra de herramientas contiene todas las herramientas que necesitamos, tanto para editar como para dibujar, seleccionar y transformar imágenes. Como tu caja de herramientas, dependiendo de lo que necesites hacer, eliges la herramienta adecuada. Podríamos decir que están organizadas en varias categorías según su función principal. Podríamos decir que tenemos las herramientas de selección, que serían, por ejemplo, mover, lazo, las selecciones rectangulares o elípticas e incluso la selección rápida y varita. También tenemos, por decirlo de alguna manera, las herramientas de pintura y retoque, que serían las que corresponden a pincel, borrador, cuentagotas e incluso las de retoque como pincel corrector y tampón de clonar. Así como también entraría en esta categoría el color frontal fondo. Por otro lado, podríamos decir que tenemos las herramientas de transformación y dibujo, como por ejemplo las de degradado y bote de pintura, así como también entraría pluma, texto y formas. Una categoría sería las de edición y medición, como recortar y regla. Y por último, podríamos decir que tenemos las herramientas de navegación, como la mano y el zoom. Si queréis saber más sobre todas estas herramientas, os dejo aquí la lista de vídeos de Photoshop para que podáis seguir aprendiendo y practicando con todas ellas. Pero además de todas las herramientas que podemos ver en pantalla, vemos que la mayoría de ellas tienen una especie de triángulo en la parte inferior derecha del icono. Esto significa que dentro de este botón hay un desplegable que nos permite acceder a más herramientas. Podemos activarlos de tres formas. Por un lado, podemos dejar pulsado unos segundos el ratón sobre este botón. Otra opción sería clicar con el clic derecho del ratón, un solo clic. Y otra forma sería dejando pulsada la tecla Alt o Opción para Mac y haciendo un clic vemos que se van cambiando las herramientas que comparten ese botón hasta encontrar justo la herramienta específica para la tarea que estemos desempeñando. Y a su vez tenemos que saber que cada una de estas herramientas tiene asociada una barra de opciones específica para cada herramienta. Esta barra la encontramos en la parte superior justo encima de las fichas o pestañas de proyecto, de tal forma que podemos afinar aún más cada una de las herramientas a nuestro propósito, por lo que las posibilidades de trabajo son infinitas. Otro dato importante es que podemos ver que cada una de las herramientas posee una tecla
asignada. Es decir, por ejemplo, tenemos V en el caso de mover, B en el caso de pincel o la tecla E para el caso del borrador. Pero vemos que esta tecla no solo está para una única herramienta, sino para todas estas herramientas que comparten este botón. Entonces, ¿cómo cambiamos a una herramienta que comparte la misma tecla? Vamos a poner el ejemplo del pincel corrector. Queremos pasar de pincel corrector a parche y ambas tienen la tecla J, pero si clico J solo se va a activar una y otra vez la que esté en el icono de las herramientas en ese momento. Por lo tanto, si quiero cambiar de forma rápida esta herramienta, nos ayudaremos siempre de la tecla Shift. Es decir, dejamos pulsada la tecla y vamos pulsando varias veces, en este caso la tecla J. Vemos cómo cambia el icono de la barra de herramientas y así hasta que encontremos la herramienta adecuada. Además de todo ello, esta barra nos permite modificar de todo. Es decir, si pulsamos con el clic derecho del ratón sobre este icono de los tres puntitos que tenemos aquí y clicamos sobre la opción de editar barra de herramientas, una vez abierta la ventana podemos personalizar al máximo nuestras herramientas. Por ejemplo, podemos mover el orden de las herramientas para mayor comodidad, ya sea individualmente o por grupos. Si clico en esta parte de aquí, puedo arrastrar todo el grupo, pero si clico individualmente en una de las herramientas, puedo mover únicamente esa herramienta. También podemos cambiar el método abreviado, es decir, la tecla a la que está vinculada, y podemos poner otra que nos sea más cómoda para trabajar. Por ejemplo, en este caso voy a pasar de la L a la M. Y ahora, si cierro esta ventana, podemos ver que en la barra de herramientas ha ocurrido justo el cambio que le hemos dicho. Ahora vuelvo a cambiar esta herramienta a su lugar y a su método abreviado, y otra cosa que podéis hacer es sacar las diferentes herramientas que no uséis y que en cierto modo nos molesten en la interfaz, y en este caso las situamos donde pone herramientas adicionales. Estas se quedarán añadidas a partir de ahora siempre a los tres puntos, pero no estarán en las herramientas principales, es decir, siempre las tendremos presentes pero no visiblemente en la barra. En el caso de que no estéis viendo los tres puntos, no pasa nada. Para activarlos, lo único que tenéis que hacer es ir al menú de edición y buscar la opción barra de herramientas. Clicáis sobre ella y de nuevo nos aparece esta ventana. Y lo que haremos a partir de ahora es, en estos iconos de aquí abajo, tenemos la posibilidad de ocultar o no los distintos modos. En este caso, activamos la visualización de herramientas adicionales, que como podemos ver a partir de ahora tenemos los tres puntitos activos. También podemos ocultar o no el color de frontal y fondo, la máscara rápida y el modo de pantalla. También podemos, además, también tenemos la opción de activar o desactivar los métodos abreviados de las herramientas, es decir, los atajos de teclado en esta casilla de aquí. Y por último, podemos tanto guardar o cargar los diferentes ajustes que hayamos hecho ahora o previamente, podemos borrar todas las herramientas o restaurarlas. Y por último, aceptar o cancelar los cambios que hayamos realizado. Oye, que si te está gustando el vídeo, no dudes en suscribirte y en darle a la campanita para así seguir aprendiendo y convertirte en todo un profesional de Photoshop, como por ejemplo el panel de ventanas. Los paneles de ventanas los encontramos en la parte derecha. Son pequeños módulos flotantes, cada uno con funciones específicas. Podemos abrirlos, cerrarlos y organizarlos según lo que necesitemos. Estos paneles lo que nos permiten es acceder a todas las funciones clave sin necesidad de tener que ir recurriendo una y otra vez a la barra de menús, con lo que ganamos muchísimo tiempo, trabajamos mucho más rápido y lo tenemos todo mucho más organizado. Las ventanas más comunes suelen ser la de capas, que es principalmente la ventana fundamental para trabajar con Photoshop, y en ella nos muestra y organiza todas las capas que tengamos en ese momento. Otra bastante importante en el mundo del dibujo es la ventana del color. Esta ventana nos permite elegir y ajustar los colores, así como a su vez los ajustes de pincel y pinceles. Estas dos ventanas nos ofrecen una biblioteca de pinceles y opciones de personalización de los mismos. Una de las ventanas que más uso junto con la ventana de capas es la ventana de propiedades. Esta ventana nos muestra todas las opciones avanzadas según la herramienta que tengamos seleccionada, y en ocasiones puedo confesar de que uso más la ventana de propiedades que otras ventanas específicas de herramientas. Por otro lado, tenemos la ventana de historial. Nos permite
permite deshacer y rehacer acciones, pero de manera visual. A su vez, junto a la de propiedades, tenemos la ventana de ajustes. Esta ventana contiene todas las herramientas de corrección, como podría ser la de brillo, contraste, las curvas, los niveles. Y otro menú muy importante que me estoy dando cuenta que no tengo ahora mismo activo, así que lo que haré será irme al menú de ventana y activarlo, es el de carácter y párrafo. Estos dos menús nos ayudan con la tipografía, tanto tamaño, color, etcétera, como la disposición del texto. Básicamente, las ventanas que tengamos en estos paneles vendrán muy determinados según nuestro método de trabajo o proyecto que estemos realizando y por tanto añadiremos o quitaremos las ventanas según nos convenga. ¿Y cómo lo organizamos? Photoshop nos da infinidad de posibilidades para poder personalizarlo al máximo. Lo primero, evidentemente, es situarlo. Podemos arrastrarlos y soltarlos, es decir, podemos mover un panel haciendo clic en su pestaña y arrastrarlo a otra ubicación, ya sea dentro o fuera de los paneles. Podemos acoplar en los laterales, es decir, podemos fijar los paneles al costado de la interfaz para mantenerlos organizados sin que estorben. A su vez, podemos agrupar los paneles, es decir, podemos arrastrar uno de los paneles sobre otro combinándose en una sola ventana con pestañas, con lo que ahora también podemos desplazar esa ventana o el grupo entero a otro lado. También podemos contraer y expandir, ya sea clicando en el nombre de la ventana o en su icono, podemos expandir la ventana o contraerla. Y en el caso de añadir o eliminar cualquiera de las ventanas, simplemente para eliminarlo tendríamos que hacer clic derecho sobre el área superior de la ventana flotante y le damos a la opción cerrar, o si queremos cerrar todo el grupo, cerrar grupo. Y en el caso de querer añadirlas, simplemente iríamos al menú de ventana y seleccionamos la ventana que nos interesaría que volviera a aparecer. Una vez ha aparecido, la volvemos a situar en el panel que nos interese. También vemos que tenemos en la versión compacta dos flechas en la parte superior de la ventana que también nos permiten contraer o expandir esta ventana. Y no solo tenemos estas dos flechas en las ventanas, sino que también las tenemos en los paneles. Pero además podemos acceder a funciones específicas. Esto significa que cada una de estas ventanas posee la capacidad de tener vinculadas funciones específicas a su función principal. Las podemos encontrar en este icono que veis aquí, que tiene tres líneas horizontales en la esquina superior de cada ventana, y si clicamos vemos que se despliegan una serie de opciones más concretas que pueden facilitarnos aún más nuestro trabajo y no tener que depender de ir continuamente a la barra de menú. Os voy a poner un ejemplo. Nos vamos a la ventana de capas y nos vamos a las opciones de panel y en este caso podemos cambiar el tamaño de la capa, así como distintos parámetros predefinidos de las capas, como por ejemplo activar o no la opción de añadir una copia cuando pegamos un elemento o un grupo previamente copiado. Pero ahora nos queda la guinda del pastel, que es aprender a crear nuestro propio espacio de trabajo, según nuestro método de trabajo y nuestra forma de trabajar. Para ello os voy a poner un ejemplo. Imaginaos que empiezo a eliminar ventanas o a moverlas y sacarlas del lugar. Sería bastante tedioso tener que volver a colocar todo en su sitio y volver a buscar las ventanas que hemos cerrado. Pero no os preocupéis porque siempre podemos volver al estado original. Esto lo podemos hacer ya sea en este icono de la esquina superior derecha, que tiene forma de ventana, que normalmente la uso, pero en este caso se me corta la grabación y voy a usar la segunda opción, que es yendo al menú de ventana. Vemos la opción de espacio de trabajo y en las opciones pulsamos restaurar aspectos esenciales y ahora vemos que de nuevo todas las ventanas están bajo control y en su lugar. Además podemos ver de nuevo en el menú de ventana espacio de trabajo que el propio programa nos ofrece diferentes combinaciones de paneles con las diferentes ventanas según el trabajo que queramos desempeñar, es decir, ya sea por ejemplo gráfico y web, nos da un tipo de ventana, animación o bueno, movimiento, donde vemos que además de las ventanas se nos ha agregado una nueva ventana en la parte inferior de línea de tiempo y también tenemos las opciones pintura o la opción de fotografía. Pero imaginaos que queremos tener nuestro propio espacio de trabajo. Lo único que tendríamos que hacer sería incluir o eliminar las ventanas en los diferentes paneles, activando así las ventanas que nos hagan falta, eliminando las que no nos interesan y situándolas donde queramos en base a nuestra dinámica
panorámica de trabajo, solo tenemos que ir al menú Ventana, Espacio de trabajo y seleccionamos la opción de Nuevo espacio de trabajo. Escribimos un nombre para tenerlo organizado y ahora ya tenemos nuestro propio espacio de trabajo totalmente personalizado. En este caso os voy a poner un ejemplo que sería mi panel ideal para ilustrar, que creo que a partir de ahora lo voy a usar bastante. Vemos que estaría compuesto por la ventana de capas, que está solo en el panel de la derecha, y lo tengo así para poder ver todas las capas perfectamente y así tenerlas controladas, y en el panel de la izquierda suelo tener todas las herramientas que más uso. En este caso, como podéis ver, incluso tengo incluidas herramientas de 3D. Y antes de terminar, os quiero explicar dos imprescindibles. Por un lado, quiero que sepáis que para facilitar el trabajo podemos ocultar los paneles tanto de herramientas como los de ventana y quedarnos solo con el lienzo. Esto lo conseguimos si pulsamos sobre la tecla de tabulador. Esta opción nos es bastante útil si queremos enfocarnos solo en el lienzo. Si queremos volver al estado original, volvemos a darle sobre la tecla de tabulador. Y por otro lado, no quiero irme sin explicaros que todo en la interfaz es configurable, y cuando digo todo es todo. Para que lo veáis más claro, lo que haremos será, nos vamos a ir al menú de edición, preferencias, interfaz. En caso de Mac sería Photoshop, preferencias, interfaz. En este caso, para ambos, tanto para Windows como para Mac, se nos abre una ventana con las diferentes opciones de personalización de nuestro programa. Si no queréis acceder a ellas a través del menú, también podéis hacerlo con el atajo de teclado Control K o en el caso de Mac, Comando K. En esta ventana podemos ver diferentes parámetros, algunos bastante técnicos como por ejemplo el procesamiento de imagen o los discos de memoria, pero hay otros que son mucho más comunes, como por ejemplo el apartado de interfaz, en el cual podemos cambiar el color del tema de Photoshop. En mi caso lo dejo en gris oscuro, pero vosotros podéis escoger el que mejor os convenga. También podéis ir al apartado de rendimiento y configurar cuántos pasos quieres en la opción de deshacer. Por defecto nos pone que tenemos 50 pasos. Esto significa que podemos deshacer 50 veces, pero en el caso que queramos más, lo único que tendríamos que hacer es poner en esta casilla cualquier cifra. Por ejemplo, pongamos 200. Otro apartado bastante interesante es el apartado de cursores. En él podemos cambiar el tipo de punta para los cursores a fin de ser más precisos en nuestros trazos. Y otro que también me gusta mucho que podéis configurar sería el apartado de transparencia. En él podemos configurar cómo queremos que sea la capa transparente. Podemos usar la que viene por defecto o incluso cambiarla por cualquier otra ya predefinida, o incluso personalizando el color y el tamaño de la cuadrícula. Cuando nos gusten esos cambios le damos a aceptar y ya tendríamos personalizado aún más nuestra interfaz. Ahora que ya conoces la interfaz de Photoshop, tienes la base perfecta para empezar a editar y a crear sin miedo. Dejadme en comentarios qué opináis sobre la interfaz y dime si conocías todas las opciones que hemos dado o, por el contrario, si hay alguna que se nos haya escapado, así como cualquier duda que tengáis sobre Photoshop o cualquier cosa que queráis aprender del programa. Además, recordaros de que este vídeo forma parte de una serie de vídeos de Photoshop que os dejo precisamente por aquí por si queréis echarle un vistazo si hay algo que se nos ha escapado. Y antes de marchar, quiero deciros que vendrá en el próximo vídeo. Estoy entre las máscaras de capa y todas sus posibilidades, o por otro lado, la posibilidad de crear nosotros mismos nuestro calendario, para nosotros o para quien sea. Así que quédate atento porque creo que sea cual sea, te va a encantar. Sigamos fomentando la creatividad y nos vemos.